El concepto de califato en el Islam es un aspecto central de la gobernanza islámica que combina tanto la autoridad política como la religiosa. Originado en los primeros años del Islam, el califato surgió como una forma de liderazgo tras la muerte del profeta Mahoma, con el objetivo de proporcionar unidad y dirección para la comunidad musulmana, la Umma. El rol del califa era tanto temporal como espiritual, entrelazando el gobierno con el liderazgo religioso. Con el paso del tiempo, el califato evolucionó de diversas maneras, adaptándose a distintos contextos políticos e históricos, pero su principio fundamental, la encarnación de la autoridad religiosa a través del poder político, permaneció constante. Orígenes del califato. Los orígenes del califato se remontan a la muerte del profeta Mahoma en el año 632 de los dos. A su muerte no había un sucesor claro, ya que el profeta no había designado uno. Esto llevó a la elección de Abu Bakr, un compañero cercano de Mahoma y el primer califa. Su nombramiento marcó el inicio del califato Rashidun, 632-661 d, un periodo que a menudo se considera el modelo ideal de gobernanza islámica. El califa era elegido por consenso de la comunidad Shura y tenía la tarea de mantener la Sharia, ley islámica, preservar la unidad de la comunidad musulmana y liderar campañas militares cuando fuera necesario. La elección de Abu Bakr no estuvo exenta de controversia, ya que algunos miembros de la comunidad, particularmente los de la familia de Ali, primo y yerno del profeta, impugnaron la decisión. Esta división se manifestaría más tarde en la división entre el Islam sunita y chiita, que sigue siendo una importante escisión en el mundo musulmán hasta el día de hoy. Los sunitas, que constituyen la mayoría, consideran al califa como un líder político elegido por la comunidad, mientras que los chiitas creen que el liderazgo debía haber pasado a través de la familia del profeta, específicamente a Ali y sus descendientes. El rol del califa en la gobernanza islámica. El rol del califa era multifacético, abarcando tanto la autoridad espiritual como la temporal. Como líder de la comunidad musulmana, el califa era responsable de garantizar la correcta implementación de la ley islámica, que regía todos los aspectos de la vida, desde los asuntos personales hasta los del Estado. El califa era visto como el protector y defensor del Islam, encargado de salvaguardar sus enseñanzas y expandir su influencia. El califa también tenía la responsabilidad de mantener la unidad de la umma, especialmente ante divisiones internas y amenazas externas. Bajo los califas Rashidun, el imperio musulmán se expandió rápidamente, conquistando grandes porciones de los imperios bizantino y sasánida. Estas conquistas difundieron el Islam y su gobernanza a nuevas tierras, convirtiendo al califato en un vasto y diverso imperio. Religiosamente, el califa era considerado el representante del profeta en la tierra, aunque no se le veía como inspirado divinamente. A diferencia del profeta, el califa no recibía revelación, pero se esperaba que interpretara y aplicara las enseñanzas del Islam tal como se encuentran en el Corán y el Hadís, dichos y acciones del profeta. Este rol como intérprete de la ley islámica le otorgaba al califa una enorme autoridad religiosa, aunque las decisiones del califa estaban sujetas al consejo de los eruditos y líderes religiosos conocidos como ulama. El desarrollo de la autoridad religiosa en el califato. Una de las características clave del califato fue la estrecha relación entre el poder político y la autoridad religiosa. Esta relación no siempre fue armoniosa y con el tiempo el rol del califa evolucionó en respuesta a las circunstancias políticas y sociales cambiantes. Durante los primeros califatos, particularmente bajo los Rashidun, la autoridad religiosa y política estaban estrechamente vinculadas y los califas trataban de encarnar ambos roles. Sin embargo, a medida que el califato se expandía, se hizo cada vez más difícil para un individuo mantener el control sobre un imperio tan vasto. Esto llevó al ascenso de estructuras burocráticas y a la delegación de autoridad a gobernadores regionales y comandantes militares. Mientras que el califa conservaba la autoridad general, el poder práctico a menudo recaía en los gobernantes locales. El califato abásida, desde 50 a 1258 de Siglo, es a menudo visto como un punto de inflexión en el desarrollo del califato y su relación con la autoridad religiosa. Los abásidas, que derrocaron al califato omeya en 750 d.C., trataron de enfatizar su legitimidad religiosa presentándose como los verdaderos herederos del profeta Mahoma.
Afirmaban ser los representantes de la familia del profeta a través de su descendencia de su tío Abbas. Los abásidas también trataron de alinearse con los eruditos religiosos y los ulama, quienes desempeñaron un papel clave en la legitimación de su gobierno. Bajo los abásidas, el califato se volvió más centralizado, con el rol religioso del califa convirtiéndose cada vez más en simbólico. El califa ya no tenía control directo sobre todos los aspectos de la gobernanza, sino que servía como una figura representativa del mundo islámico. Los ulama, una clase de eruditos formados en la ley islámica y la teología, comenzaron a desempeñar un papel más prominente en el consejo del califa y la interpretación de la ley. En este periodo, la autoridad religiosa comenzó a desplazarse del califa y se asoció más con los ulama. El declive del califato y su fragmentación. El declive del califato abásida en los siglos IX y X, debido a luchas internas e invasiones externas, llevó a la fragmentación del califato en múltiples poderes regionales. Aunque el califa seguía siendo el líder nominal del mundo musulmán, el poder político ahora estaba en manos de gobernantes locales, como los fatimíes en el norte de África y los selyúcidas en Anatolia. A pesar de esta fragmentación, el califato conservó su significado religioso como el símbolo último de autoridad islámica. Durante este periodo, el rol del califa como líder político disminuyó, mientras que la autoridad religiosa continuó concentrándose en los ulama y en diversas órdenes sufíes. El ascenso del Imperio Otomano en el siglo XV marcó otro punto de inflexión en la historia del califato. Los otomanos, que controlaban gran parte del mundo islámico, reclamaron el título de califa para sí mismos y trataron de restaurar la unidad de la comunidad musulmana bajo su gobierno. Los sultanes otomanos se presentaron como defensores del Islam y protectores de las ciudades santas de la Meca y Medina. El fin del califato. El fin formal del califato llegó en 1924, tras el colapso del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. La República Turca, bajo Mustafa Kemal Atatürk, abolió el califato como parte de una serie de reformas seculares destinadas a modernizar Turquía y distanciar al Estado de la autoridad religiosa. Esto marcó el final de más de 1000 años de liderazgo político islámico bajo el sistema del califato. La abolición del califato fue recibida con gran decepción y resistencia en el mundo musulmán. Muchos veían el califato como un símbolo de unidad e identidad islámica, y su disolución fue vista como un golpe para la umma. Desde entonces ha habido llamados de diversos grupos, incluidos los movimientos islamistas, para restaurar el califato. Estos llamados, sin embargo, han sido objeto de opiniones encontradas sobre cómo funcionaría tal sistema en el mundo moderno. El rol de la autoridad religiosa. Hoy en día, la cuestión de la autoridad religiosa en el Islam sigue siendo un tema central en ausencia de un califato. Hoy en día, la gobernanza islámica está en gran medida descentralizada, con diferentes países que tienen sus propios sistemas políticos e interpretaciones de la ley islámica. Mientras que algunos países, como Arabia Saudita, mantienen una estrecha relación entre el Estado y la religión, otros, como Turquía e Irán, han adoptado modelos seculares o teocráticos. En la ausencia de un califa único, la autoridad religiosa en el Islam ahora está dispersa entre diversas instituciones, incluidos los líderes religiosos locales, los eruditos y las instituciones como la Universidad de Al-Azhar en Egipto. El papel de los ulama sigue siendo significativo, ya que continúan interpretando la ley islámica y proporcionando orientación religiosa a la comunidad musulmana. Además, la idea del califato sigue inspirando a algunos grupos islámicos. El ascenso de grupos como ISIS en el siglo XXI, que proclamó un califato en 2014, demuestra la continua relevancia del concepto en algunas partes del mundo musulmán. Sin embargo, la interpretación de estos grupos sobre el califato y sus acciones han sido ampliamente condenadas por los eruditos islámicos y los gobiernos. El califato, como sistema de gobernanza islámica, representa el ideal de combinar autoridad política y religiosa. Surgió como solución al vacío de liderazgo tras la muerte del profeta Mahoma y ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las realidades políticas de diferentes periodos históricos. Aunque el califato ya no existe como una entidad política unificada, su legado sigue dando forma a la manera en que el Islam se practica y gobierna en el mundo. La cuestión de la autoridad religiosa en el Islam sigue siendo compleja, y el papel del califato como institución política y religiosa
Sirve como recordatorio de la profunda conexión entre la religión y el gobierno en la historia islámica.